Después de la detención hace unos días atrás del príncipe Andrés y también la desclasificación de archivos en torno al caso de Jeffrey, se está volviendo a hablar nuevamente mucho de la desaparición de la niña del Reino Unido, Madeleine McCann, desaparecida en el Algarve en el año 2007, y es que en algunos correos filtrados de si esta red podría estar involucrada en otras desapariciones mediáticas. Esta, por ejemplo, es una desaparición que comentaron muchísimos medios de comunicación desde el minuto uno prácticamente, pero también personalidades importantes. Y es que buceando un poco por toda la hemeroteca había visto ya que en el año 2009 había comentarios en un foro de internet muy alejado en el tiempo, evidentemente, en donde se preguntaban qué es lo que había pasado en torno a Madeleine y si realmente podría haber personas importantes detrás de su desaparición. Ahora es en la primera ocasión que en unos archivos de un caso tan importante como Epps, pues ahí se saque esta información y evidentemente aparezca el nombre de la niña. Como también mucha gente estaba sugestionando la presunta participación en esta red del príncipe Andrés, porque claro, en el día de ayer Andrés Mountbatten Windsor, conocido como el ex príncipe Andrés de Gran Bretaña, fue arrestado y estaba bajo sospecha de una conducta inapropiada en el cargo público, una detención que evidentemente seguía una revisión previa por parte de las autoridades sobre algunas consecuencias, otras de tráfico relacionado con Jeffrey y otras afirmaciones que compartieron en el Reino Unido mientras desempeñaba un papel clave evidentemente en el Reino Unido y en la Casa Real Británica. Estaban evaluando en los archivos alguna evidencia vinculada a Andrés, pero es que las fotos que se filtran de él son brutales. De hecho, en el día de hoy se han filtrado unas fotos del príncipe Andrés muy raras. Creo que ha sido TMZ y luego el propio Daily Mail ha publicado unas fotos de Andrés Mountbatten Windsor en el año 2011, si mal no recuerdo, en donde vemos ahí una especie de pelota que sinceramente es un poco rara. Bueno, no es que sea rara, sino que literalmente es una bola con la cual está haciendo jugar a este niño muy grosera, muy grosera. Evidentemente se asemeja a lo que sería el pecho de una mujer, y esto es dentro del Royal Lodge. Unas fotos que nunca habían visto la luz y no sé cómo han sido filtradas, no sé si que en este caso pueden llegar a estar en los archivos de Jeffrey, pero parece que no. Lo que dicen los medios, un balón muy grosero con un niño pequeño en su casa de Windsor en el año 2011, mientras estaba arrodillando. Parece que le gustaba mucho arrodillarse a este señor, estar a cuatro patas, arrodillarse, bueno, con niños, no sé. Me llama la atención, la verdad. Y es cierto que es verdad que se reveló de los documentos que la ex esposa de Andrew, Fergie, felicitó a Jeffrey por tener un niño poco después de ser liberado de la cárcel, y todo esto cuando ya se sabía lo que había pasado. O sea, Sarah Ferguson, una persona que sabemos lo que ha pasado, que ha tenido cáncer hace poco, que era revictimizada en medios de comunicación, y ahora que se filtre esto. Y es que la ex duquesa de York le ofreció su amor, amistad, felicitaciones por el nacimiento en una nota enviada al Financiero en septiembre del año 2011. Y justamente esta foto que se filtra con este niño, que no dicen quién es, no se sabe quién es hasta el día de hoy, fotos sonriendo con él y demás, pero ¿quién es este niño? Que evidentemente puede ser a cualquier cosa, pero claro, aquí nosotros pues evidentemente con todo lo que se está filtrando, y aparte que justo la pelota con la que está jugando el niño pues es de esa forma, pues ¿qué quieres que te diga? Es un poquito extraña, ¿no? Sinceramente. ¿Qué es lo que decían los medios de comunicación? El asqueroso príncipe Andrés jugando con un niño que tiene una pelota con forma de... Este pobre, si esto no te revuelve el estómago y no te demuestra lo enferma que está esta gente, entonces ya no sé ni qué decirte. Esto lo colocaba también
una persona, ¿no? En este caso en las redes sociales, y las fotos que son filtradas por GNC, que creo que se muestra aquí el logo de la misma. No sé si os podré mostrar justo la forma de la pelota y todo eso, porque y bueno, son... Y de hecho, a ver, hay una cosa que me llama mucho la atención también, y es que no se sabe quién es este niño, pero está también en la habitación. O sea, en una de las fotos está en la habitación. Que esta es otra de las fotos que no se está comentando tanto, pero... O sea, lo he pensado. O sea, es que aquí hay que tener como una... Como decir, pues, ¿esto de qué es eso? Y justamente, pues, la foto que sale ahí es en la habitación con el niño. No sé quién puede ser, la verdad. No sé si alguien lo sabe o si se ha dicho algo, pero los medios del Reino Unido están diciendo que no tienen absolutamente ni idea. Yo lo que me pregunto es de dónde han sacado estas fotos. Claro, lo que estaban diciendo es que era el nieto. Pero también el tema de que hubiese supuestamente unas fotos de las hijas de Andrés que le había pasado a Epps. Todo eso muy muy raro en torno a este señor. Creo que son cosas que, bueno, esperemos que puedan llegar a investigar y que se sepa algo más del porqué de estas relaciones y cómo una persona tan importante dentro del Reino Unido, y evidentemente que es elevado al mundo internacionalmente como un príncipe prácticamente que podría llegar a ser rey si algo hubiese sucedido, pues que pase todo esto y que tenga relación con una de las redes más grandes que se han sabido, que han destapado en los últimos años, pues es tremendo, ¿no? Luego Telecinco también habla aquí del caso de Madeleine McCann en torno al caso de Jeffrey. Dicen, el nombre de Maddie aparece en los archivos, que es lo que se sabe realmente del caso. Y es que la noticia parece una bomba que no para. Decían que desde que el 30 de enero se saliesen a la luz más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con este hombre, que hay algunas que sí que se han filtrado, los foros, las televisiones y demás, pero creo que aún hay muchas cosas que seguramente vamos a estar viendo, y a lo mejor el nombre de Maddie aparece en algunos archivos, pero hay en otros que no aparece justo el nombre de Madeleine y que no sabemos si va por ella, y a lo mejor también va, porque hay en algunas ocasiones que hablan en señales, entre comillas, ¿no? Con frases o palabras que creo que solo podrían llegar a saber las personas que estaban en esta red. En los documentos se habla de ese testigo que no fue identificado, que afirma haber visto en septiembre de 2009 a una niña que se parecía a Maddie acompañada de una mujer que se parecía a Ginsley. Esto es muy muy llamativo, porque también en torno al príncipe Andrés sabemos que esta mujer tenía un vínculo brutal con la propia Ginsley. De hecho, se llegó a rumorear que podrían llegar a ser pareja, o sea que Jeffrey había estado con Ginsley durante años, luego se volvió su colaboradora y está encarcelada hasta este momento, pero que hubo un instante en el cual el príncipe Andrés, fuera de cámaras o fuera del papel, ¿no?, que ejercía para la monarquía, estaba liado con la propia Ginsley. Esto fue un rumor que se fue extendiendo durante mucho tiempo. En Telecinco aquí colocan la fotografía también, diciendo, bueno, si vieron esto, el retrato de quien supuestamente había secuestrado a Maddie McCann y luego Ginsley Maxwell, y también colocan algunos de los archivos que tenemos por aquí desclasificados. Aquí lo vemos, en donde se afirma todo esto, el relato de ese testigo del año 2009, o sea, son 2 años después de que sucediese la desaparición. De hecho, en el 2009 es cuando están pasando más cosas en torno a la desaparición de Madeleine, y justamente el otro día que hablábamos de que el propio príncipe Andrés en el 2009 sacaba un comunicado hablando sobre esta desaparición. De hecho, hace una semana atrás, antes de la detención del príncipe Andrés, ha habido unos comentarios en las redes sociales que he visto hoy mismo que me han llamado muchísimo la atención, diciendo, ¿por qué se involucró tanto el príncipe Andrés en el caso de Maddie y habló en apoyo a los padres?
y es que gracias a Mady Case Files, que era como un foro de internet donde se colocaban todas las copias de un montón de artículos en torno al caso de Maddie, teníamos una cosa de lo que decía el príncipe. Y el príncipe dijo que la familia de Maddie necesitaba apoyo urgente. Instaba al mundo a orar por el regreso y hablaba del amor inspirador de su familia por esta niña. Que había dos cosas que nosotros deberíamos hacer: inspirar en el sentido de esta familia, y el segundo, enviar nuestros pensamientos. Que Maddie fue secuestrada después de ser dejada dormida junto con su hermano gemelo y su hermana en aquella villa de vacaciones de sus padres en el Algarve. Ayer, cuando pasaron a la tercera semana, se mostraban en las pantallas un vídeo de 2 minutos con varias imágenes y llamamientos antes de la final de la FA Cup entre Manchester United y el Chelsea en el nuevo estadio de Wembley. La policía portuguesa pedía justo esa semana permiso para oficializar investigaciones en el Reino Unido, y se creía que querían registrar la antigua casa matrimonial del principal sospechoso Robert Murat en Norfolk. Bueno, sabemos que las investigaciones que se están haciendo a día de hoy son en Norfolk. Robert Murat también era de aquí, y evidentemente vemos que hay pues una conexión total con lo que es el Reino Unido, las instancias de la Casa Real Británica, más que nada por el príncipe Andrés. No estamos diciendo que otras personalidades pudiesen estar involucradas y demás, porque no hay ningún tipo de indicio sobre esto. Y este artículo seguía diciendo: ayer hubo una confusión sobre el papel desempeñado por la policía portuguesa ya dentro del Reino Unido. Una fuente dentro de la policía judiciaria, la agencia policial que dirigía la investigación, dijo: sé que hay oficiales de la policía portuguesa que han ido a UK, pero no sé si han encontrado nada. Bueno, esto todo, hablaban de Robert Murat, que habían ido allí, pero que también se está investigando por otro lado en torno al Reino Unido, pero como que no le dejaba mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? O sea, había algo grande en torno a la desaparición de Madeleine que supuestamente algunos investigadores habían encontrado aquí. Esto es la pregunta que lanzamos por aquí también. Y luego decían: estas afirmaciones fueron refutadas por una fuente policial británica que dijo que el único oficial portugués en Reino Unido estaba allí en calidad de enlace. Y dice: hasta ahora, el Robert Murat, que era un sospechoso en relación con la desaparición de la niña, era el único identificado formalmente, y se había anunciado que la declaración de Sergi Malinka, que era amigo de Murat, nacido en Rusia, estaba siendo reexaminada. También se había dicho a la policía que su último contacto con Murat fue hace más de un año, que los registros telefónicos indicaban que habían hablado la noche que Maddie desaparece, niegan cualquier participación, y la madre contaba que estaba luchando para mantener un sentido de normalidad por el bien de los otros 2 hermanos de Maddie, que tenían 2 y 3 años si no me equivoco. Bueno, aquí estamos viendo cómo este tipo de webs comentaban acerca del príncipe Andrés, y de hecho marcaban una presunta conexión. Y era raro porque era el único royal con gusto por este escándalo, al bendecir también a los McCann con amor, oraciones, inspiración, cuando literalmente lo que se estaba diciendo en esos momentos es que los estaban juzgando a estos padres. O sea, había pruebas en contra de esta gente. Entonces esto es algo que evidentemente a la gente le llamaba mucho la atención, que hablase tanto por los padres cuando literalmente la principal hipótesis es que ellos tenían algo que ver. Y luego también, bueno, Richard Branson, del cual hablamos y creo que vamos a seguir hablando próximamente porque aparece numerosas veces en los archivos de Jeffrey Epps. Conexión directa también aquí con el caso de Maddie McCann. De hecho, en estos foros también lo estaban comentando. Fijaos que un montón de cosas que nosotros vamos sacando en los reportajes están en todos estos foros de internet. Y una semana después de este post que ahora mismo os estoy comentando, es cuando están empezando a hablar del príncipe Andrés en torno a la desaparición de Madeleine, algo que evidentemente nadie había hecho hasta estos momentos. Luego, otra cosa más, una gente que decía que esto era muy interesante, que le habían preguntado, si Andrés fue a Portugal como parte de inversión en el año 2007,
y si esto ocurrió. Y lo que dijeron es que sí, que el príncipe Andrés fue justamente a Portugal en el año 2007 con fines de comercio e inversión en su papel como representante especial del Reino Unido. No sé si aquí se está investigando algo, si evidentemente hay unos negocios turbios, vamos a decir, evidentemente, relacionados con esta red y que justo haya un vértice que sea Madeleine. O sea, no decimos que sea solo el caso de Madeleine, evidentemente. Estamos justo comentando un caso mediático, ¿no?, de una desaparición y poniendo ese nombre porque quizás a partir de ahí salen otros más. Claro, esto es lo que siempre decimos, que cuando ponemos nombre a una sola desaparición o un caso es mediático, es porque sí, nos interesa ese, pero luego van a salir más. Esto es lo que pasa, por ejemplo, la desaparición de Loan. Sí, es un caso muy mediático de una desaparición de un niño en Argentina, pero a partir de ese luego fueron otros saliendo a la palestra, ¿no? Y aquí decían, sí, el príncipe Andrés fue a Portugal, 2007, representante del Reino Unido para el comercio internacional, y durante este periodo hizo múltiples viajes oficiales al extranjero para promover negocios y el comercio británicos. Bueno, ¿cuál es la clave aquí de lo que comentaban? Básicamente que Andrew fue representante especial en todo ese tema de inversiones y demás desde 2001 hasta julio del año 2011. Un papel donde viajaba extensamente en esas misiones, pero la visita a Portugal justo en el año 2007, año de desaparición de Maddie, fue parte de unas funciones oficiales centrándose en promover ese comercio entre Reino Unido y Portugal. Y obviamente había un reportaje de noticias justo del 30 de abril del año 2007. En abril de 2007. Es bastante llamativo porque, bueno, la gente estaba especulando un poco con todo esto y algunas cosas que quizás no se sabían del todo, pero luego ya en el año 2020 cuando la propia Sky News creo que fue, que dijo que se había equivocado cuando había colocado aquel reportaje que lo sacaban a él como una persona de interés o que era el principal sospechoso del caso de Maddie, y luego dijeron que se había equivocado, ¿no? Vamos a seguir viendo un poco en televisión qué es lo que está pasando con este caso. Vamos a ver todo lo que se hablaba en televisión y también algunos expertos comentando la detención del príncipe Andrés, y ahora seguimos con más información de este tema. Ellos necesitan dinero. El problema de todo esto, al final, intercambio de mensajes. ¿Quién es Epstein? Epstein es un millonario depravado y tal, muy generoso. Ellos viven de la lista civil. El que tiene la pasta de verdad es el rey o reina, y el príncipe de Gales, pues, es muy conocido por los ducados de Cornualles, etcétera. Todo tiene una fortuna inmensa personal, porque así en su día se decidió que él no tuviera que depender. Entonces hay una lista civil. En función de lo que tú trabajas, pues te van dando pasta, pero no para vivir a ese ritmo. El problema que tienen esta gente es que se acostumbran a tratar con archimillonarios, y ellos pues tienen, hombre, ya me gustaría a mí que quede claro. A mí me interesaría mucho saber si la Casa Real Británica... ¿Cómo va a reaccionar? Sí, ¿no? si va a apoyar a la defensa, si va a tal, o directamente decir, no, no quiero saber nada. O sea, si hay indicios realmente... No, evidentemente no van a querer saber nada, pero ya hace tiempo que se venían desmarcando, pero obviamente creo que les habrán dado un toque de lo que iba a pasar. La detención del príncipe Andrés creo que se sabía perfectamente desde la Casa Real Británica que esto iba a suceder justo en este momento después de la desclasificación de archivos. Y justo creo que ya unas semanas antes, cuando se filtraban fotos, algunos mensajes y demás con el exfinanciero Jeffrey, pues es ahí cuando la Casa Real ya se empieza a desmarcar, y creo que lanzó un comunicado ya hace de una semana. La Casa Real no puede hacer más que desmarcarse y poner todos los recursos que sean para que este señor acabe en la cárcel. Carlos ya ha despojado a si quieren seguir, todos los privilegios. Pero ¿cuándo, Susana? ¿Pero cuándo lo ha despojado? De verdad, no lo sabían hasta hace 2 meses. O sea, no es increíble. Nadie sabe nada nunca, ¿verdad? En este mundo, cuando hay problemas, conflictos, delitos, nadie sabe nada. Estamos en una depravación moral realmente... No, es que en ese mundo todo gira alrededor de una figura, que es el rey o la reina, ¿no? Entonces ahí nadie se atrevía, incluso pedían audiencia para ver a su madre,
o a su abuela, es decir, eso escrito y se ha contado. Es decir, no es que llegabas, quiero ver a mami, ¿no? Es decir, había además una sociedad, además ella era muy distante y estirada, ¿no? Es decir, era luego listísima, ¿no? Una mujer de una inteligencia, como se ha demostrado, ¿no? Más un marido, el duque de Edimburgo, que también era muy peculiar, ¿no? Es decir, es un mundo, ellos fueron llevados a unas escuelas donde te duchabas en Escocia, la Gordon School, con agua fría, vamos, eso, no sé si os habéis duchado alguna vez con agua fría en un sitio como Escocia, y eso es terrorífico. Muy típico de estos internados, que pasan por ser durísimos. Monse, Príncipe Andrés, detenido, no sé qué presumes que puede pasar, porque, insisto, es el mayor escándalo al que se ha tenido que enfrentar la monarquía británica. Podemos, no sé, ahora anticipar que va a estar entre rejas mucho tiempo. Sí, sobre todo que podemos afirmar que la legislación británica tiene un plazo de... Bueno, entre rejas mucho tiempo, estuvo detenido literalmente 10 horas. De prescripción de estos delitos muy vasto en cuanto a amplitud, muy amplio, con lo cual esta investigación, aunque os parezca embrionaria, no lo es, punto 1. Y punto 2, puede tener otras ramificaciones, como bien decía Ana Iris, respecto a víctimas que estarían ahora mismo dando información sobre la actuación, comportamiento y acción positiva de Andrés en este tipo de delitos contra menores de edad. Pues me estaba acordando del caso de Jimmy Savile, no sé si os acordáis, era un humorista, él muy cercano al príncipe Carlos, incluso llegó a ser su consejero de Diana, ¿no? En instituciones con las que colaboraba durante años, de niños y niñas, y nadie sabía nada, tampoco era una persona muy cercana. Muy llamativo también, muy llamativo. Ya van varios casos en torno a la Casa Real. Es que ya empieza a oler un poco raro todo esto. O sea, personas tan mediáticas, ¿no? Y que parece que tenían tanto poder y tantas conexiones tan llamativas, ahora vemos como que se empieza a destapar todo un poco. Aunque sea solo una piedrita en el zapato, pero que se vayan sacando cada una de ellas. A la Casa Real Británica, y durante años, y hasta su muerte además en este caso, nadie supo nunca nada de Jimmy Savile. Increíblemente. Pero ¿qué capacidad tenía Epstein de penetrar en tantísimos sectores, digamos, de poder? Tan distintos. Que, claro, Jack Lang, por ejemplo, el que fuera todopoderoso ministro de Cultura francés, durante años han tenido relación y había muchas sospechas de que Jack Lang, pero en Francia se había tapado mucho. Ahora es que el tema ya también ha saltado allí porque se ha visto que tenía muchos correos. Aquí mismo tenía también relación con personas conocidísimas y con muchísimo poder en España. Acudía habitualmente a Barcelona. Sí, a mí sí que me parece normal. ¿He acabado dándole la razón? Yo digo que es normal porque yo sí que considero normal que alguien que conoce a todo el mundo en Monte Carlo, en no sé qué, en Londres, en Nueva York, tal, al final tejes una red inmensa y no toda esa red es petada. Y a lo mejor el 99% no tiene ni idea de lo que estás hablando. Hay mucha gente... Fue una fiesta, le invitaron y punto. Y de ahí es donde saca sus clientes, porque ahí están los pederastas. ¿Tú crees que Elon pero no son todos los cuando pederastas. habla de tus fiestas más salvajes, no sabe nada, no le ha llegado nada, no sabe nada de menores, no, ya te digo de niñas de 8 o 10 años como había? Pero te pongo el ejemplo de Ana Obregón, que la conocía y yo tenía ni idea de lo que estaba pasando. Es complejo. Hay mucha gente que no tiene ni idea. Pero Ana Obregón lo conoció en una etapa muy joven de su vida. Pero tú no puedes dar, o sea, no podemos dar por hecho que todo el mundo conoce todo lo que hace todo el mundo. O sea, pues al final es unos entornos muy raros de donde se nutre él para sus cosas, pero no todo el mundo que él conoce. Él era un promotor inmobiliario exitoso. Tenemos ya la declaración policial completa del arresto que están informando ahora distintos medios, y dice: como parte de la investigación, hoy 19 del 2 hemos arrestado a un hombre de unos 60 años bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, y estamos realizando búsquedas en distintos domicilios. Este hombre permanece ahora mismo bajo custodia policial en estos momentos. No vamos a revelar el nombre del arrestado. Esto es un Aquí poco de ya risa, llegan un poco tarde. Sí, la verdad es que el comunicado es para partirse de risa. O sea, no quieren revelar el nombre de la persona, pero bueno, si luego se filtró a los 2 minutos, pero sin ningún tipo de sentido. Aparte, es también inédito, están buscando algo en los domicilios del príncipe Andrés. O sea, esa es para mí la noticia. O sea, el titular es: buscaban algo y ¿qué podría llegar a ser? ¿Qué podría llegar a tener este hombre? Evidentemente no creo que lo tuviese en esas casas, o si justo hicieron la inspección ese día es porque creían que iban a encontrar algo
que propiciase o desencadenase en algo más grande. Con la funcionalidad, Claro. eso sí. Recuerdan también que este caso está activo, por lo que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en la investigación. Esto lo dice el subjefe desacato de judicial. la Dice policía. que la detención es por mal uso del cargo público. Exacto. Sí, Ojo, mala conducta en un cargo público. Eso implica la Casa Real directamente, porque el cargo que tiene deriva de su condición de Casa Real, no es diputado. Que Trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto. Él forma parte de la jefatura del Estado. Claro, pero los Y remilgos que se cobraba. tienen con las élites y la poca cautela que se tiene cuando se detiene Pero- el pueblo. O sea, aquí Sí, eso estamos sí, viendo, eso veníamos sí. viéndolo en el caso del DAO, ahora lo vemos. Pero que decías antes del caso de Epstein. ¿Quién era Epstein? Epstein era un hombre de éxito, además con buena planta físicamente, su avión, fortuna, etcétera, y que se movía muy bien en los ámbitos del poder. Y entonces él detecta y dice, mira, a este le gusta beber, le voy a regalar whisky y tal, a este le gusta que le dé pasta, a este chica. Sí, es como que todo el rato tenía... o sea, con un montón de gente, aparte de importantes, tenía ese tipo de yo te doy esto, tú me das lo otro, ¿no? Necesito unas entradas para ir a ver este partido, me las das y yo te doy otra cosa, ¿no? Y bueno, esa otra cosa, pues ya nos imaginamos, ¿no? A este chico y tal, es decir, es muy sórdido, tal como lo cuento, muy Pero yo lo- repugnante. yo lo veo igual, pero el Paco. problema es cuando a alguien le gustan los niños y a Ya, este lo que Bill le doy no Gates. es una bebida. son Oye, Bill niños. Gates Pero es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Más ricos, ¿no? Y estaba ahí. Y además incluso, pues por lo visto, me lo contaban el otro día, que le puso a su mujer antibiótico porque se ve que le había pasado pues una enfermedad de transmisión. Es el hombre más rico, o los 5 hombres más ricos del mundo, ¿no? ¿Por qué necesitaba Epstein? No, porque formaba parte de su grupo, de sus compinches, pues se iban él le traía chicas. Es decir, es todo muy sórdido y repugnante, lo reconozco, pero tampoco te asombres. Hay más gente de lo que parece, Pero desgraciadamente. es asombroso también las posibles relaciones con inteligencias extranjeras Sí, que sí, parece que tenía Epstein, Sí. con el Mossad, con la inteligencia israelí, con A ver, al final lo que se está diciendo también es que Epstein en algún momento llegó a ser un agente encubierto por las relaciones que tenía, ¿no? Y por eso el caso ya es tan grande, ¿no? Aparte de las redes que de las cuales hablamos, si tuviese algún tipo de conexión con otros casos, pero también el tema del Mossad y lo que se está diciendo aquí, la ¿no? inteligencia americana. Esto no es un señor dándole bebida para sobornar a un Bueno, rico, Yo creo no. que Epstein Es una estructura de poder internacional. un alma negra que era capaz de distinguir el alma negra en otras personas. Pero un alma negra al ¿A ti te servicio de la gusta mucho inteligencia fumar? de Pues toma, países. puro sábano. Que no era un ¿Te gusta alma beber? negra. Whisky. ¿Y a ti te gustan los niños? Sí, pero tenía también muy buena relación con mujeres, ¿eh? Que claro, hemos claro. visto ahora los mensajes Tenía que se enviaban la Ghislaine con alguna Maxwell. socialité Claro, de nuestro claro, también país. importante Y, la y nación, vamos, no había ahí un tiene tonteo inmunidad por parte soberana. de la socialité en cuestión Entonces, que debía ser una puede ser persona procesado muy penalmente. agresiva. Pero hay gente que sabe leer Ana eso. Obregón, que Son reconoce haber embajadores tenido una profesionales, son gente que relación saben muy llegar estrecha. al fondo del resto de las personas Ya, y que les alegran la vida y que se la facilitan y que la gente se volca con ellos porque les hacen vivir Lo que mejor. pasa es que todo 8 vehículos policiales han participado en esta detención. Me hace gracia que luego pidan tanta discreción y que Claro. no dan el nombre del Es muy inglés, el nombre. Es muy inglés. coches a la residencia oficial del príncipe Andrés, bueno, que ya no es príncipe, ahora deberíamos decir No, la verdad es que es surrealista, no vamos a decir el nombre, un señor de 60 años y 8 coches policiales allí, aunque decían que iban vestidos de paisanos, esto decían en la BBC. Andrés. Lo han mandado a James Bond por esto. Y dices, bueno, pero vamos a mantener ahora mismo Perfil bajo. Un poquito de prudencia por la investigación. Lo primero que ha pronunciado él cuando ha sido detenido, le ha dicho a la propia policía, no he cometido ningún delito. Claro que no, es que en su cabeza No hay probablemente no lo ninguna haya condena. cometido. Ahí hay una cuestión muy curiosa de cómo reaccionas a un caso así, ¿no? Es decir, tú a alguien que ha nacido príncipe, ¿no? Y que forma parte de tal, le dices, ¿te ha quedado sin títulos? Y disciplinadamente dice que sí. ¿Sabes? Entonces a mí me llama la atención, dice, oye, no, mire, cuando hay una sentencia, ¿sabes? Pues lo haré, ¿no? Y recuerdo un amigo japonés que descendía de una gran familia, era daimyo, ¿no? O sea, que es lo máximo que puede ser, más que duque que como príncipe, ¿no? Y un día le dije, oye, pero ¿por qué en Japón ya no hay títulos nobiliarios? Y me dice, el emperador dijo que se habían acabado. Digo, ¿cómo que el emperador dijo que se han acabado y tal? Y es verdad. Entonces me dijo, dice, mira, mi abuelo era príncipe, ¿no? Príncipe, ¿no? Y como príncipe no de la familia imperial, ¿no? Y ahí se cumplió. Y aquí lo mismo, el rey dijo que se queda sin títulos, y creo que no hay ni una ley
Simplemente ya está, ¿no? ¿Qué pensaría su madre? No lo hubiera permitido. ¿Cómo que no? Isabel II literalmente intentó tapar todo el escándalo. De hecho, los medios británicos así lo expusieron y que habían puesto un dinero muy elevado para, en este caso, despejar o quitar de esta tesitura a su niñito, ¿no? Al príncipe Andrés. Quería taparlo todo. Esto es lo que dijeron muchos medios ingleses en su momento, ¿no? Porque aquí están diciendo, ¿y qué pensaba la madre? Hubiera permitido. Bueno, no lo hubiera... Pero sí ha pasado con su madre viva. ¿Cómo? No lo hubiera sucedido con su madre viva. No, que no hubiera permitido que le quitaran los títulos, me refería. Vale, que lo hubiese tapado, que le hubiera ayudado, le hubiera... Claro, y lo tapó, de hecho. Hace unos meses, y le desproveen de todos los títulos cuando salta el escándalo Epstein y empiezan a filtrarse pues estos documentos que estamos ahora conociendo y estas fotografías. Sí, pero el caso Epstein ya lo conocemos desde hace un tiempo atrás, o sea, no es de ahora. Todo se había descubierto hace mucho tiempo y la relación con el príncipe Andrés se había descubierto hace un montón también, cuando la reina Isabel estaba viva, no es de ahora. Pues enseguida vamos a ampliar esta información con Eva Millán, a ver si Eva nos puede dar más datos de esta sorpresiva detención. Bueno, sorpresiva relativamente, lo digo por el empaque que está teniendo esos 8 coches de la policía británica que esta mañana detenían, arrestaban al príncipe Andrés. Había run desde hacía días. Eva Millán, ¿qué sabemos? Buenos días. Sabemos, como decíais, que lo han detenido. Llevábamos muchos días de muchísima presión, que se preguntaban aquí en Reino Unido por qué no se había abierto una investigación contra el príncipe Andrés, cuando hablamos de que hay entre 8 y 9 cuerpos policiales investigando las alegaciones, no solo por la cuestión del tráfico, sino sobre todo por prevaricación en cargo público. La detención ha sido por lo que en inglés llaman mala conducta en cargo público y está relacionado con esas alegaciones en torno a que le habría pasado información a Jeffrey Epstein confidencial durante la década que había ocupado el cargo de enviado especial comercial para Reino Unido. Era un cargo de mucha confianza que implicaba, ante todo, manejar información sobre inversiones y en algunos casos se lo había pasado a Jeffrey Epstein en tan solo 5 minutos después de haberlo recibido. Hace tiempo que la policía también, la función pública también, mira, los tribunales estaban... Esto es una parte de una información que por el momento no os había comentado, y es que este tipo de documentos que supuestamente facilitaba con el cargo que ostentaba el señor Andrés, le enviaba a Jeffrey en unos minutos. O sea, los tenía y a los minutos ya se lo mandaba. Estas son unas pruebas que yo no entiendo cómo han saltado a día de hoy, ¿no? O sea, o por qué lo han detenido hoy y no hace un año, hace 2, hace 3. Esta información la han concretado hoy. Bajo presión para que se abriera esta investigación. Ya la semana pasada habíamos escuchado al rey diciendo que colaborarían plenamente con cualquier proceso policial, con cualquier proceso judicial que se abriese, y es lo que estamos viendo ahora. Ya se había dicho la semana pasada que ese comunicado extraordinario de la Casa Real debía de ser porque algo se le había comunicado de que probablemente se abrirían pesquisas contra el expríncipe Andrés, y es lo que estamos viendo en la jornada de hoy después de días de mucha presión aquí en el Reino Unido. Es decir, Eva, nos estás diciendo que la detención no es por una presunta conducta, sino por el hecho de que él actuaba como espía para Epstein, le daba información confidencial, aprovechándose de su cargo, ¿no? Sí, lo que estamos viendo aquí en el Reino Unido respecto a las investigaciones activamente en curso son por este cargo de prevaricación. Le ha pasado también al ex embajador británico en Estados Unidos, a Peter Mandelson. La investigación se abría en torno a hace 2 o 3 semanas y ahora es el mismo cargo que se ha imputado al príncipe Andrés. Las investigaciones serán en torno a esto, pero también está pendiente paralelamente las posiciones en torno al potencial tráfico, puesto que ha trascendido a partir de estos papeles de todos los informes desclasificados por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No, y es que aparte cada día se filtran más fotos de este señor. O sea, Epps tenía, yo no sé, cientos de fotos de este hombre. En las islas, aquí, allá, en el Royal Lodge incluso, una fiesta que montaron allí, con la reina Isabel durmiendo arriba y estos montando una fiesta allí. O sea,
Es que es alucinante todo esto, ¿eh? Es que se habría enviado a una segunda mujer a Reino Unido para mantener relaciones. No, es que claro, se habla de una chica rumana en estos correos de Jeffrey, pues básicamente le decía que iba a enviar a una chica que era rumana y luego dijo que lo había pasado muy bien con ella y demás, y que todo eso sucedió en la propia Royal Lodge. El expríncipe Andrés, una segunda mujer, lógicamente, adicionalmente a la conocida como Virginia Giuffre, la víctima de mayor perfil que había mantenido, según ella, con el príncipe Andrés. En este caso se habla de una segunda mujer y se habla de que podría haber más. De hecho, la policía del condado de Essex, un condado en el que está el ayuntamiento de Stansted, está revisando los vuelos del llamado Lolita Express, es decir, este avión privado empleado por Jeffrey Epstein para supuestamente enviar a mujeres por todo el mundo, y que aquí en el Reino Unido habría tenido en torno a unos 90 vuelos. Madre mía, es decir, estamos hablando de una segunda mujer. Virginia, hay que recordar que 90 vuelos al Reino Unido, evidentemente entre los 2000 hasta la detención, y algunos muy cercanos a lo que sería esa zona en donde vivía, y vive el príncipe Andrés, porque, vamos a decir, lo detuvieron, estuvo detenido, pero unas cuantas horas. Luego ya este señor pues se fue a casa tranquilamente. Así que veremos qué más sucede, qué más investigación hay en torno a este señor, porque los medios del Reino Unido sí que han estado sacando cosas de la detención y tal, pero muy poco en torno a qué es el por qué se ha detenido, o sea, qué es lo que ha hecho Andrés, ¿no? Porque, bueno, la pregunta es qué no ha hecho, ¿no? Pero públicamente, o sea, por las cosas que se le acusan, ¿cuáles son? Esto es lo que yo también me pregunto a día de hoy. Bueno, estamos muy internacionales hoy, hay muchas noticias internacionales. Teresita, y arrancamos, usted me corregirá, lo decía en el titular, creo que hasta ahora, por eso tal vez estaba viendo CNN, lleva desde las 6:30 de la mañana sin parar sobre el tema del expríncipe Andrés. Su detención esta mañana en su lugar de residencia, que es en el complejo de Sandringham, fue hacia las 8 de la mañana que se reportó esta noticia por parte de la policía británica. Y todo por la relación, la conexión que ha tenido con este escándalo a nivel internacional de Jeffrey Epstein. Tal vez, y digo, me corregirá Teresita, porque es hasta ahora lo más alto que ha llegado este escándalo, hasta semejante poder. Es un escándalo que muestra el poder que manejaba Epstein. El poder no solamente en sus redes, era hasta tráfico de menores, todo eso, sino después él guardaba fotos, guardaba información, y se usaban, uno, para extorsión en algunos casos, pero dos, había como un círculo de poder entre quienes participaban en estas actividades de darse información el uno al otro, información que tiene que ver con empresas, el mundo económico. Recordemos que ahí cayó también el director de todo lo que es el Foro Económico de Davos hace 2 semanas. Entonces, intercambiaban información, y de esto es lo que lo acusan al Andrés, de información que es privilegiada, que es el mal ejercicio de un cargo público, fue lo que le dijeron. Uso indebido del cargo público, ¿por qué? Porque daba información muchas veces privilegiada económica de Inglaterra, del Reino Unido, pero también política y también información de inteligencia. Entonces, esto va en contra del cargo de Andrés y por eso lo acusaban. Pero, como digo, es algo que tiene ramificaciones en todo el planeta, es muy interesante, y en los círculos de poder se habla de este intercambio indebido de poder, como cuando en la bolsa dicen yo le digo cuál va a bajar y cuál va a subir antes de tiempo, eso hacían ellos también. Edu, aquí estaba inclusive la relación más directa es que Andrew, Teresita, ocupó cargos que tenían que ver con comercio internacional. Era el embajador para temas comerciales, el representante de la reina en ese momento, para promover los productos británicos y el tema comercial. Entonces, si él se ponía a dar información privilegiada sobre qué iba a subir, qué iba a bajar, qué se iba a vender, y el mundo económico estaba haciendo mal uso de su cargo, eso es
lo mínimo dentro de todo lo que se puede decir de este escándalo. Edu, sobre el ex príncipe Andrés. Pues mire, esta carrera bella que nosotros estamos haciendo, Juanca, el periodismo, me dio la oportunidad en el año 2016 de acompañar al expresidente Juan Manuel Santos a una visita de Estado al Reino Unido. Y esto lo digo es porque ahí usted entiende la magnitud de lo que significa este escándalo para la realeza británica. En el Reino Unido están calificando esta mañana esto como un episodio histórico, porque obviamente para los ingleses la realeza es algo absolutamente impoluto, transparente y respetable, y que por supuesto estén metidos en este nivel de escándalo para los británicos es algo absolutamente excepcional y es una mancha gigantesca. Esta mañana el Palacio de Buckingham y la realeza han publicado un comunicado bastante escueto donde el rey Carlos básicamente le da todo su respaldo a la justicia para que avancen todas las investigaciones. Aquí, digamos, falta que se cierre el círculo. Es cierto esto que nos está diciendo Teresa. Escueto, Edu, pero diciente, me parece. Claro, muy diciente. Es muy diciente porque creo que sí utiliza frases y términos donde se alejan totalmente de Andrew. Es decir, de lo que ya hizo algunos meses, inclusive las medidas que tomó el rey Carlos, ¿no? Con su hermano. Claro. Andrés, sí. Eduardo, te interrumpo un minuto porque yo creo que hay un dato para que sigas que muestra lo grave que es esto para esa transparencia impoluta de la realeza, y es que es la primera vez que arrestan a uno de sus miembros, arrestado por las fuerzas del Estado desde 1554, cuando arrestaron a la entonces Isabel Tudor, que después fue Isabel I de Inglaterra, por tener un complot, conspirar en contra de su hermana, que era la reina. Claro. Y digamos aquí, y para seguir con esta narrativa, aquí falta que se cierre el círculo, porque nos estaba diciendo Teresita que efectivamente esta persona pues está señalada de haber compartido todos estos datos sensibles de la realeza, de la economía británica, a unos empresarios, pero lo que no se sabe y todavía no han podido, digamos, de establecer es a cambio de qué. Y ahí, evidentemente, cuando usted habla del círculo cercano del señor Epstein, pues usted se puede imaginar en principio a cambio de qué. Y es que recordemos que el señor Epstein, pues es este pederasta que tenía esa isla donde se señala se cometieron muchísimos abusos sexuales, casos de pederastia, y donde habrían participado personas muy poderosas de no solamente británicos, sino del mundo. Entonces, obviamente, eso, cuando usted entiende todo lo que podría haber detrás, insisto, la justicia todavía no ha llegado hasta allá, pero si se cierra el círculo a cambio de que entregaba toda esa información sensible británica, pues esto evidentemente se tratará del peor escándalo de la realeza británica, ¿no? Esto es muy interesante, estoy leyendo un artículo de la BBC porque está detallando, de verdad, son detalles muy, muy importantes. Estamos viendo señal en vivo desde allí, desde el Reino Unido. Ahí está el Palacio de Buckingham. Es Teresita, dice el comunicado de la policía, abro comillas, como parte de una investigación, hoy hemos arrestado a un individuo en torno a 60 años de Norfolk, bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público. Ya les voy a explicar, y por eso allá voy, bajo sospecha, por qué utilizan todavía ese término. Estamos llevando a cabo registros en varios domicilios en Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia en estos momentos. Por normativa nacional no daremos su nombre. Esto para entender un poco el procedimiento allí en el Reino Unido. Pero seguido a ello, explican la ley británica un poco cómo procede aquí. Y va a ser alojado en una celda policial hasta el comienzo de un interrogatorio. Pero la retención en esa celda podría ser hasta 96 horas. Si la policía decide extenderlo, tendrá, o agentes, van a tener que decidir si presentar cargos contra el sospechoso o si lo dejan en libertad bajo fianza. Estamos en esos dos escenarios con Andrés, Teresita. Lo más probable es que lo dejen bajo fianza por todo lo que representa, porque sí, hay un desprestigio enorme. Me gustó la palabra de Eduardo, una realeza impoluta que ya no lo es,
está cada vez más contaminada, por decirlo de alguna manera, de escándalos, desde los escándalos del actual rey, sus infidelidades cuando estaba casada con Lady Di, los escándalos de su hijo, el príncipe Harry, en fin, cada vez más polucionada, pero a pesar de eso, y esto vuelve a por qué es altamente probable que lo dejen salir con fianza, el 60%, según una encuesta de YouGov en el Reino Unido en enero, está a favor de la monarquía, le da popularidad a la monarquía. El rey tiene alrededor del 60%, hay que decir que los que más tienen y son quienes estarían llamados eventualmente al rescate de todo este desprestigio son los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, que los quieren muchísimo. Andrés, ex príncipe y de York, es duque de York, y Andrés Mountbatten hoy tiene solo el 3%. Pero a pesar de eso, por el bien de la monarquía y de esa visión de la realeza, es probable que lo dejen libre bajo fianza en algún momento. Teresita, pero uno puede afirmar, o yo, tal vez muchas personas deben tener la imagen que yo tengo, y es en la gente del Reino Unido, tal vez la monarquía es la que, digamos, la que más popularidad tiene, o ya no es así, Teresita, eso ha cambiado mucho. Depende, recordemos que el Reino Unido tiene diferentes países. La reina Isabel en su momento era supremamente popular, ella como reina, aún en Escocia, por eso hablaba de los diferentes países, donde ella tenía una popularidad de 70% y más versus la monarquía como institución, que no llegaba a más arriba del 50, 48, 54. Es decir, hay personajes que tienen más popularidad que la institución de la monarquía, pero en general la monarquía en los diferentes países suman más o menos entre 58 y 62% de popularidad. Por eso digo un 60%. La gente le gusta y tiene respeto, y esta es la palabra clave hoy, respeto por la monarquía, porque todo lo que estamos viendo hoy tiene que ver con ese respeto. Se va a mantener ahora que el rey Carlos ha dicho, no lo vamos a defender, no le vamos a quitar ese fuero, esa inmunidad que tenía por ser príncipe, ya no es príncipe y vamos a dejar que la justicia siga su curso. Yo creo que eso le sirve a la monarquía. Entonces habrá que ver qué pasa con Andrés, porque ya es Andrés Mountbatten. Edu, para cerrar. No, simplemente esto que nos está diciendo Teresita retrata un poco lo que les trataba de decir al inicio. Es la monarquía, digamos, y en el reinado y en la realeza no hay puntada sin dedal. Cada movimiento es absolutamente medido, cada palabra, cada traje, todo tiene una simbología. Y eso obviamente lo respetan mucho los ingleses, y por esa razón es que está siendo tan escandaloso este asunto, porque evidentemente se trata de algo que se sale absolutamente de control, y eso también explica eso que nos estaba diciendo Teresita, como la realeza pues lo que intenta hacer esta mañana es apartarse completamente de esa persona, ¿no? Como de la oveja negra de la realeza que ya fue expulsado, y como quien dice que obre la justicia, pero ese señor ya no tiene nada que ver con nosotros. Claro, 9:21 minutos de la mañana. Tengo muchas noticias internacionales. Quiero aprovechar también mucho, Teresita. Venezuela, Teresita, hay noticias con Venezuela.